Saludos amigos, bienvenidos una vez más. Aquí estamos en esta media hora que se va rápido porque son 9 o 10 temas diferentes. En el programa de hoy vamos a estar felicitando y hablando de el Intran, Antonio Marte y Caribe Tours, de una papa hirviendo en la Procuraduría, de otro fraude bastante peligroso, de la horrible licitación para los camiones de basura, de otro caso sospechoso, de un proyecto de ley innecesario, de la falta de respeto al pasajero, de más gastos en el Senado, de que el Festival de Pensiones sigue y de varios temas más. Así que comencemos. Bueno, la que es la más grande, digo, la más grande por la cantidad de vehículos y de rutas que cubre, ¿no? La más grande empresa de transporte de pasajeros del país, que es Caribe Tours, anunció que va a demandar al Intran porque esa institución no le ha dado los permisos para operar rutas de transporte hacia el este, específicamente entre Santo Domingo, Higüey, Bávaro y Punta Cana, ¿verdad? Ellos dicen que ya agotaron todos los procesos legales que establece la ley y que no les han dado respuesta. La línea denunció que grupos de transportistas establecidos en esas rutas hasta han agredido sus guaguas con armas de fuego. Digo, esa es una reacción que no es nada nuevo cuando de choferes y rutas se trata. Lo sabemos, ¿no? Cuando no aparece una pistola, brilla un colín o vuelan las pedras. Entonces, para ponerle la aceitunita que hacía falta en el amargo trago, o el cherry, sale don Antonio Marte, senador de la República y todopoderoso presidente de CONATRA, diciendo que la guerra de Medio Oriente le va a quedar chiquita si le dan el permiso a Caribe Tour para viajar en esas rutas, porque los operadores de su grupo que trabajan en esa zona han hecho inversiones millonarias y si llega a Caribe Tours van a perder negocio. Esa soberbia reacción de Antonio Marte no es tampoco nada nuevo, porque a ese caballero no hay quien le toque el reinado que tiene en Bonao, donde, bueno, a la misma Caribe Tour, o cual sea la línea que no pertenezca al redil del senador, no puede ir, a lo más que puede hacer, si acaso, es desmontar pasajeros en el típico Bonao. Si acaso lo hace, que yo creo que ni Caribe Tour ni Metro lo hacen. Nadie se mete en eso. Entonces, ¿qué va a hacer el Intran con este asunto del este? Porque la ley dice que las rutas de transporte público son del Estado. Y para operar necesitas un permiso del Intran, no la aprobación de quien ya está ahí. Caribe Tours y otras empresas privadas operan sin problemas en la autopista Duarte, en la Sánchez, en la 6 de noviembre, pero el este es la excepción, porque el este es en la zona que concentra el turismo de Punta Cana y Bávaro y una ruta interurbana muy rentable. Nada, llevando el asunto hasta el Tribunal Superior Administrativo, lo más probable es que, en honor al libre mercado,
este falle a favor de Caribe Tours. Y entonces el Intran tendría que explicar judicialmente por qué bloqueó a una empresa que dice cumplir la ley. Y ahí viene el lío, porque entonces se revelará quién realmente controla el acceso de esas rutas. ¿Es el Intran? ¿Es el libre mercado? ¿O son las guaguas que tienen más tiempo en esa ruta protegidas por el honorable senador? Y para concluir el tema, mire, si finalmente a Caribe Tours el Intran le da la autorización, van a tener que llevar guardianes privados armados en cada guagua, porque en el sector choferil hay gente que no amenaza solo de boca. Ok, en un momento comenzamos con las felicitaciones. Hay algo que se ve HD, que la mejor herramienta para tu negocio la tienes en tus manos. Tu vida se ve HD cuando puedes realizar tus transferencias internacionales en el momento y el lugar que decidas. Vive la mejor experiencia digital desde la app hasta la cita. El futuro que quieres se ve mucho mejor cuando... Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día, y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día, el día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Ya se ha comentado bastante sobre el caso del fiscal a quien le tiraron un anzuelo y supuestamente mordió, gestionando y aceptando recibir un avance de $10,000 a requerimiento por soborno, cuyo total serían $150,000, más un reloj Rolex, más un automóvil Mercedes-Benz. Pero la gran preocupación que trae a todo el sistema judicial del país de cabeza, y obviamente a la Procuraduría General de la República, es que este fiscal, que no era un fiscal más, este era el fiscal estrella de la Procuraduría. Bueno, este hombre participó en expedientes importantes de la PEPCA. ¿Ustedes saben entre cuáles? En el caso de los Tres Brazos, un caso de fraude millonario por la venta irregular de terrenos estatales, ustedes lo recuerdan, ¿no? El caso de Fodearte, un proceso por desvío de fondos públicos en la Dirección de Artesanía. Caso del Ministerio de Agricultura, malversación de más de 3.8 millones de pesos dentro de la institución. Operación Medusa, el caso contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez por presunta corrupción administrativa. Caso Senasa,
investigación por irregularidades y manejo de fondos en el Seguro Estatal de Salud. Bueno, entonces, todos se hacen la misma pregunta. ¿Habrá tenido el fiscal estrella atrapado infraganti la misma debilidad de requerimiento en dinero y naturaleza para ser consecuente con algunos de esos casos donde también se manejó muchísimo dinero? Esa es la gran pregunta. Digo, eso es lo que se llama una papa hirviendo en el pecho de la mismísima Procuraduría. Aunque ya apareció un abogado diciendo que el arresto del fiscal es ilegal porque la entrega vigilada y el agente encubierto son técnicas de investigación exclusivas para casos de crimen organizado y casos complejos. Ah, bueno. Pues está bien, como diría un humorista famoso. Pues está bien, si es así. Antes de la llegada de la Semana Mayor, la acuciosa periodista de investigación Nuria Piera lanzó al aire un reportaje donde denunció una presunta red de corrupción que vende el examen nacional único para residencias médicas. O sea, que habría médicos recién graduados que conseguirían las plazas pagando sobornos en vez de por mérito. O sea, por buenas notas no, sino a billete. Señores, tremendo peligro para los que se pondrán mañana en manos de los tramposos. Según las denuncias en ese reportaje de Nuria, gente con dinero o con conexiones mandan el mérito al carajo y aseguran su especialidad de dos formas, principalmente. De dos formas. Uno, la venta de respuestas. Los aspirantes supuestamente contactan a intermediarios, a veces por grupos de WhatsApp o Facebook, y pagan por recibir las respuestas antes del examen. Se habla de unos 85,000 a 90,000 pesos por unas 60 respuestas de 100. Segundo, la otra forma, la manipulación de la hoja de respuesta. Te aseguran una nota alta, entre 90 y 94 puntos, por manipular directamente tu examen. Específicamente lo harían sustituyendo la hoja que el estudiante llenó. Esa garantía puede costar alrededor de 185,000 billetes. La sospecha cobró fuerza, ¿por qué? Porque ahora los números no cuadran. Ocurre que en años pasados solo pasaba de un 20 al 30% promedio de los médicos no jóvenes en el examen, pero ahora fue de un 50%. Entonces le preguntaron a las instituciones que deberían supervisar el proceso, como la Facultad de Ciencias de Salud de la UAS, junto con el Consejo Nacional de Residencias Médicas, y lo que hicieron fue que se tiraron la pelota entre una y otra, y entre medio de una y la otra se quedó la pelota.
¿Qué le parece? Médicos recién graduados, pasando, comprando. Cuando yo era muchacho en los estudios decían el cotelete, que era la lista de las preguntas. Peligro. Bueno, eso es el país. La pasada semana hicimos un comentario aquí que titulábamos "Se busca un hombre honesto", haciendo referencia a la cantidad de agentes que ha tenido que cancelar la Dirección de Migración. Pero parece que el mal tiene categoría de pandemia y que afecta a quien uno menos imagina, tanto en el sector público como en el privado, pero más en el primero que en el segundo. Hace pocos días, en las redes, estuvo circulando la carta de renuncia de Eduardo Francisco Marte Estrella. ¿Quién era este señor? Era el encargado del Departamento de Construcción y Reconstrucción de Caminos Vecinales del Ministerio de Agricultura. En esa carta, el renunciante acusa al ministro Oliverio Espaillat de maltrato verbal y de presionarlo para que adjudicara contratos de construcción de caminos vecinales por un monto de 800 millones de pesos a empresas de las provincias Duarte y la Sánchez Ramírez sin licitación. Claro, como era de esperar, el Ministerio de Agricultura publicó un documento oficial y desmintió la denuncia diciendo que eso no corresponde a la realidad ni a documentos oficiales de la institución, que todo eso está en dominio público para quien quiera investigar. Aparte de eso, se mandó a hacer una investigación con la Dirección General de Contrataciones Públicas y el Ministerio Público. Entonces, el miércoles pasado apareció un espacio pagado en el Listín Diario, firmado por una longaniza de organizaciones de productores agropecuarios, donde dicen, entre otras cosas, que esas entidades reafirman su convicción de que el ministro Espaillat mantendrá su apego a las más elevadas normas de la ética y la transparencia en su paso por la función pública. Bueno, mire, hay comunicados que uno cree que ayudan y resultan todo lo contrario. Yo no hubiera publicado eso. ¿A quién le creemos? Con el historial desastroso que hemos padecido desde hace años, con cientos de casos en que el dinero público se va a unos pocos bolsillos y luego nos pasamos años esperando castigos que giran y giran y giran y hartan hasta el cansancio. Yo por lo menos no confío ni creo en nada ni en nadie, salvo prueba en contrario. El honorable ministro administrativo de la presidencia, don Andrés Bautista, es lo suficientemente inteligente y sagaz como para haberse dado cuenta de que en la licitación que se abrió para comprar 100 camiones compactadores de basura por parte del gobierno, ahí había requisitos que por sí mismos reflejan la duda de la limpieza del procedimiento. Bastaba con ver que en la licitación se requiere que el oferente tenga disponibles 70 camiones para entregarlos. De inmediato,
inmediatamente haya recibido la aprobación, aquí tiene que entregar 70 camiones. Y los otros 30 en 5 días. Todo con sus placas, listo para la calle a recoger basura. Esos detalles, señores, son más que suficientes para entender que se diseñó un traje para un solo suplidor. Por eso es que decimos que don Andrés debió llamar la atención y exigir claridad en vez de simplemente enviar la carta de aprobación para la operación, que fue lo que él hizo. Porque, como muy bien lo dijo la representante de la Asociación de Concesionarios de Vehículos, un camión compactador de basura no es un carro, no es una camioneta. Es un vehículo que se pide con especificaciones para el sector económico donde va a ser utilizado, el tipo de residuo que va a verter, el terreno que va a transitar, la capacidad del motor, el volumen de la basura, entre otros. Por lo que eso de comprar un camión de eso no es como ir a un supermercado, como dijo ella, ¿no? En conclusión, el muñeco lo armaron mal. Pero lo que más me choca es que el honorable ministro administrativo de la presidencia, don Andrés Bautista, no le aplicara el freno a esa desbocada licitación. Que aunque bueno, después de la protesta de los concesionarios y del escándalo de todo el mundo, se modificó el pliego de condiciones. Entonces el desaguisado, ¿qué pasó? Que quedó en evidencia, máquina para atrás, pero por la protesta, porque se dieron cuenta y tuvimos que darle máquina para atrás. Ay, qué feo eso, hombre. La diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno, ha sometido un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, por medio del cual, oiga esto, se permitiría que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y en otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional. Entendemos como que esto no sería una obligación, porque si así fuera, con esto entonces, por ejemplo, a la cédula del hombre habría que añadirle apellido de la doña. Y eso complicaría más el documento. Mire, yo no sé qué utilidad tiene esta propuesta. Y yo diría que lo que debería hacerse es que, al revés, que ningún documento, ninguna mujer utilice el apellido del esposo. Y se acabe eso de Josefa Pérez de Martínez, Ana Pérez de Rincón, qué sé yo. Aquí, hasta en mujeres de la televisión o famosas por algo, hemos visto que se identificaron por años eliminando su apellido y adoptando el del esposo. Y luego entonces, ante un divorcio, ahí viene el embrollo. Porque lo que suele suceder en estos casos es que cuando una pareja se divorcia, entonces la mujer tiene que ir a solicitar una nueva cédula, eliminando el apellido del esposo y arreglar una cantidad de documentos. Se han hecho contratos y títulos de propiedad. Eso es un lío de madre. Donde quiera que aparezca el D, ahí se arma el embrollo. Y lo mismo entonces ocurriría al revés, en el caso de que se permita a los hombres llevar también el apellido de la esposa. Eso de decir fulana de tal de,
que se quede para la página de revistas sociales, pero no para documentos de identidad. Conceder el derecho a los esposos de llevar el D con el apellido de la doña, eso sería complicar al doble lo que ya es una complicación. Dejen eso. Digo, uno no entiende por qué las aerolíneas se resisten a dar información a los pasajeros cuando por alguna razón un vuelo es cancelado o tiene grandes retrasos. Cuando esa gente sabe que a medida que pasa el tiempo en un aeropuerto, en una sala de embarque, la desesperación se va apoderando del pasajero y degenera en crisis. Eso que ocurrió con el vuelo de World to Fly, que debía viajar a Madrid el jueves 26 de marzo pasado, jueves santo, en la noche. Eso es algo que realmente merece, más que una explicación, un castigo. Porque si no, no fue hasta el día siguiente a mediodía cuando los empleados de la aerolínea comenzaron a dar explicaciones de las razones de la suspensión o del retraso del vuelo, que fue un problema mecánico del avión. World to Fly es una línea de más bajo costo y siempre se ha dicho que lo barato sale caro porque parece que esta aerolínea no tiene la facilidad de acomodar los viajeros en aviones de otras aerolíneas en circunstancias como la que padecieron estos pasajeros. Pero tampoco parece tener facilidad de enviar otra aeronave para que realice el vuelo. Pero si esa misma noche, o sea el jueves, el encargado de la aerolínea aquí se hubiera presentado a los pasajeros diciéndole, señores, el avión ha sufrido un percance técnico y no se va a poder resolver por ahora. Todos ustedes van a ser enviados a hoteles hasta tanto se resuelva esto. No se hubiera desatado el caos que obligó hasta buscar a seguridad para controlar posibles desórdenes. Y la Junta de Aeronáutica Civil no debería quedarse de brazos cruzados ante un hecho como ese, que no es nada nuevo ni exclusivo de esa línea. Eso es tradicional. El lunes de Semana Santa, Diario Libre trajo un reportaje que fue como para que cogiera un pique el más tranquilo de los ciudadanos. Reveló el reportaje que los senadores de la República tienen en nómina 1.284 empleados, a los cuales hay que pagarle 41 millones de pesos mensuales. Dinero que por supuesto se cubre no con los ingresos de los senadores, no con el barrilito, se cubre con los impuestos que pagamos usted y yo. Hay un senador que tiene 69 empleados y lo grande es que se trata del representante de la provincia con menos habitantes del país, que es la Independencia, con apenas 60,000 y pico de habitantes, según el último censo, ¿no? En la sede del Senado hay 7 empleados asignados a esa oficina. Y en el nivel provincial tienen 61, 5 secretarias, 17 auxiliares, 15 coordinadores provinciales, 6 conserjes, 5 choferes, 4 mensajeros, salarios que van de 10,000 a 46,000 y pico de pesos mensuales, que salen ¿de dónde? Del presupuesto del Senado, de los impuestos que todos pagamos. La lista, la relación que se publicó, realmente molesta al que la leyó, porque hay cosas inconcebibles, sencillamente inconcebibles. Y eso que no se habla en el reportaje del famoso barrilito, entre otras bellezas. Todavía falta un dato, no se vaya.
Y por último hoy, bueno, la exdirectora del Acuario Nacional, Walda Altagracia García Rondón, de Pimentel, fue suspendida de su cargo en noviembre de 2023 después que una investigación periodística reveló que ella había designado a su yerno como asesor tecnológico del mismo Acuario, personaje que posteriormente estuvo vinculado a una empresa beneficiada con contratos en la misma institución, o sea, en el Acuario. Además, se documentaron pagos irregulares, incluyendo la asignación de tickets de combustible, incluso después de que él dejara el cargo. Y de ñapa, se identificaron procesos de licitación cuestionados, como la adjudicación de contratos a empresas sin experiencia en los servicios que se requerían. ¿Anotó todo? Pues bien. El presidente Luis Abinader, en premio a esta distinguida dama y a la longaniza de irregularidades que hemos descrito, le otorgó el 27 de enero pasado, o sea, 2 años después de haber sido suspendida, una pensioncita de 90,000 pesos mensuales. Pero ahí no queda la cosa. El presidente también otorgó pensiones especiales del Estado a 3 personas, entre ellas la ex alcaldesa de Vicente Noble, Mariles Novas Labor, que renunció del Partido de la Liberación Dominicana en 2023 y posteriormente se integró al PRM. En el mismo decreto también se incluyó a una ex gobernadora de Barahona. Yo ni le quito ni le pongo a esto, porque a veces se opina injustamente sobre alguien que en verdad lo merece y lo necesita. Como igualmente puede ser todo lo contrario. O sea, que sea un favor como una compensación política. Por tanto, dejémoslo hasta ahí, señores. Gracias y hasta la próxima.